Les invito a ver el informe de Ari Lijalab, La riqueza. Impresionante. Nos quedamos hasta el final, ¿eh? Hay un personaje que yo les recomiendo que sigan, porque es un multimillonario bastante particular que se llama Warren Buffett. Warren Buffett es uno de los hombres más ricos del mundo, es estadounidense, ¿sí? Tiene más de 90 años en este momento, pero se hizo muy conocido como inversor y sobre todo a través de una sociedad que se llama Berkshire Hathaway, que desde esa sociedad se dedicó a comprar y tener participación en un montón de empresas como Apple, como el Bank of America, como Coca-Cola, como Walmart, como American Express, etcétera. La lista es larguísima, pero son los tipos más ricos y poderosos del siglo XX y de los inicios del siglo XXI. Y dejó una frase, en su momento se hizo muy conocido también por decir que él pagaba menos impuestos que su secretaria, porque él tenía acceso a contadores que con su creatividad y a través de distintos tipos de mecanismos le hacían pagar a él menos impuestos en proporción a sus ingresos que su secretaria. Y por otra frase que dice, la lucha de clases, que parece ser un término y una frase muy vieja, muy antigua, decir, lucha de clases, te quedaste en Marx, de 2 siglos atrás, dice, no, la lucha de clases se siguió peleando. Y no solo se siguió peleando, sino que nosotros los ricos vamos ganando. Y le agrego yo, van ganando por goleada. No ser pobre en la Argentina hoy cuesta 500.000 pesos más alquiler para una familia tipo de 4 integrantes. Esto es más o menos 800.000 pesos, con lo cual los 2 adultos de la familia tienen que ganar 400.000 pesos cada uno para no ser pobre. Esa canasta, ¿sí?, aumentó en el último año un 225% contra una inflación de un 211%. O sea, ser pobre es más caro que no serlo. Podrías, no se entiende. Y si para no ser pobre la canasta aumentó un 225% y para no ser indigente la canasta aumentó un 258% y la inflación fue de 211%, para no ser pobre y para no ser indigente, costó mucho más en términos reales. Es muy caro ser pobre. Yo insisto hace muchos años que los periodistas tenemos que hacer periodismo sobre los ricos, que tenemos que tener una agenda de riqueza más que una agenda de pobreza. Uno de los grandes logros de los ricos es que no se hable de ellos. Si hay algo que vale mucho dinero en los medios de comunicación es el silencio. Es que las cosas no se digan. Es mucho más caro el silencio en los medios que las promociones. Y sobre todo que no se hable de su riqueza. La riqueza no es en sí misma mala. Yo no estoy en contra de los empresarios, no estoy en contra de las empresas, no estoy en contra de nada de eso. Los empresarios tienen un rol en la sociedad. Pero una cosa son los empresarios, los pymes, los industriales, los que producen, los que exportan, los que generan laburo. Y otra cosa son los empresarios que concentran sectores de nuestra vida cotidiana que hacen que ser indigente y ser pobre sea cada vez más caro. De hecho, les doy un dato solamente. Las 500 empresas más grandes de la Argentina, según la encuesta de grandes empresas del INDEC, solo generan el 12% del empleo registrado. Todo el resto del empleo la generan medianas, pequeñas, microempresas, comercios, etc. Ni siquiera generan tanto empleo como para justificar que después se queden y capten buena parte de nuestro ingreso. Hay una organización que se llama Oxfam, que es una organización muy prestigiosa a nivel mundial, que hace análisis justamente sobre la riqueza y cómo esa riqueza se ha concentrado. Y el análisis es demoledor. Demoledor. Que dice, por ejemplo, que desde 2020, los 5 hombres más ricos del mundo han duplicado sus fortunas. Duplicado. En el mismo periodo, casi 5.000 millones de personas se volvieron más pobres. O sea, mientras uno duplica su fortuna, 1.000 millones se vuelven más pobres. En la actualidad, se necesitarían 230 años para acabar con la pobreza, pero podíamos tener nuestro primer billonario en 10 años. Si cada uno de los 5 hombres más ricos gastara $1.000.000 por día, tardarían 476 años en agotar su riqueza.
7 de cada 10 de las empresas más grandes del mundo, tienen un CEO multimillonario o un multimillonario como su principal accionista, como este Warren Buffett que yo les decía al principio. A nivel mundial, dice Oxfam, los hombres poseemos 105 billones de dólares más de riqueza que las mujeres. La diferencia en riqueza entre hombres y mujeres es equivalente a más de 4 veces el tamaño de la economía estadounidense. O sea que no solo se concentra la riqueza, sino que la concentramos los hombres. Da unos datos tremendos. Dice, el 1% más rico del mundo posee el 43% de todos los activos financieros. El 1% más rico, el 43% de todos los activos financieros. Miren también lo que genera el 1% más rico. Emite la misma cantidad de carbono, de contaminación, que los 2/3 más pobres de la humanidad. Solo el 0,4% de los más de 1.600 dueños de empresas están comprometidos con pagarle a sus trabajadores un salario digno y apoyar el pago de un salario digno en sus cadenas de valor. Se necesitarían 1.200 años para que una trabajadora en el sector sanitario social gane lo que gana un CEO de una empresa. 1.200 años para cerrar esa brecha entre un CEO y una enfermera. Una de las claves para esto es justamente que no paguen impuestos o cómo hacen para eludir impuestos. Y esto, dice, genera que a los gobiernos les resulte imposible mantenerse financieramente. ¿Cómo impacta todo esto en nosotros? Porque decís, bueno, también se están haciendo más ricos. Bueno, dice el informe de Oxfam, vivimos en una era de poder monopolista que permite a las corporaciones controlar los mercados, establecer los términos de intercambio y ganancias sin temor, y este es el dato fundamental, sin temor a perder los negocios. Porque esto se aplica acá a la Argentina. Acá el arroz, que aumenta un 750%, y no tienen miedo de perder el negocio. Este sin temor a perder negocio es clave, porque te muestra que es mentira eso de que el mercado se autorregula. Es tal el poder y tal el monopolio que tienen, que no tienen miedo de perder el negocio, aún con estos niveles de concentración de riqueza. Y dice, lejos de ser un fenómeno abstracto, esto nos impacta en muchas maneras. Y dice, influyendo en los salarios que nos pagan, en los alimentos que comemos y podemos permitirnos, en los medicamentos a los que podemos acceder. Y dice, lejos de ser accidental, este poder ha sido entregado a los monopolios. 4 formas en las cuales este poder corporativo alimenta la desigualdad. Primero, dice, recompensando a los ricos, recompensando a los accionistas en lugar de a los trabajadores. Segundo, eludiendo impuestos. Al eludir impuestos lo que hacen, entre otras cosas, es desfinanciar a los estados. Lo que otro gran libro que les recomiendo, La riqueza escondida de las naciones, de Nicolás Zuckman, explica cómo cuando las corporaciones se radican en guaridas fiscales y no pagan impuestos en los lugares que producen, eso desfinancia a los estados donde esas corporaciones generan la riqueza. ¿Qué pasa cuando desfinancias un estado? No puede hacerse cargo de las tareas del Estado. Y ahí viene el tercer punto que marca Oxfam, privatizar los servicios públicos. Cuando el Estado no se puede hacer cargo y se empieza a pauperizar ese servicio público, vienen las empresas a quedarse y monopolizar también esos servicios públicos. Y el cuarto ítem también es que impulsan el colapso climático, esta concentración de la riqueza. Todo esto está en el informe de Oxfam que se acaba de publicar, que es público, valga la redundancia. En ese foro de la riqueza tienen clarísimo lo que les dije al principio, que la lucha de clases sigue y que van ganando. Y el capítulo argentino, y por eso Milei dice que tiene tantos pedidos de reuniones, yo no sé si tiene tantos como dice, pero el capítulo argentino lo están mirando con mucha atención. Las empresas, las grandes empresas argentinas, los multimillonarios argentinos, tienen rentabilidad extraordinaria. Y ahora pusieron un presidente al cual le escriben los decretos y le escriben las leyes que manda el Congreso para tener esa rentabilidad aún más extraordinaria, sin miedo, como dice el informe de Oxfam, de perder sus negocios. Porque saben que igual los van a mantener. Entonces, por eso el capítulo Milei Argentina es tan mirado en este momento en el mundo. Tengamos una agenda de riqueza porque explica mucho y demasiado de la pobreza. Bueno, ¿y qué les pareció? Impresionante ese informe. De Chivilcoy al mundo.